La macro medir valor permite realizar una medición sobre los elementos de un PAR-Studio y almacenar el valor obtenido en una variable. Esta macro fue desarrollada por Konstantin Siriazanov y en C2I se ha traducido y agregado algunos pequeños cambios. La medición a realizar puede ser una distancia, ángulo, diámetro, radio, perímetro, área, volumen, contador, coordenadas, centroide, caja de Barque o momento de inercia. Se indica el nombre de la variable a crear y se seleccionan las entidades sobre las que se quiere realizar la medición. En este ejemplo se ha creado una medición de distancia entre una línea y un plano. Podemos comprobar cómo varía la medición realizada al cambiar las dimensiones del modelo o, por ejemplo, al cambiar de configuración. En este caso se mide el ángulo entre dos caras planas, utilizando además un factor de redondeo para la medición obtenida. Se pueden obtener mediciones de diámetro a partir de la selección de aristas circulares o caras cilíndricas. Del mismo modo también se pueden obtener mediciones de radios. Las mediciones de perímetro se pueden utilizar para obtener la longitud de una serie de aristas o el perímetro de las aristas de una cara. En este ejemplo se ha redondeado la longitud de las aristas utilizado anteriormente con un factor de redondeo de 5. Podemos comprobar cómo varía el cálculo de la longitud y la longitud redondeada al cambiar de configuración. La siguiente medición obtiene el área de la cara seleccionada. Y en este caso se obtiene el volumen de la pieza. La medición de tipo contador obtiene la cantidad de elementos iguales al seleccionado. Se pueden obtener las coordenadas globales de un vértice con respecto al origen de coordenadas. También se pueden obtener las coordenadas de un vértice con respecto al sistema de coordenadas local seleccionado. Y se puede obtener la distancia de un vértice a lo largo de la dirección seleccionada. El siguiente ejemplo obtiene el centroide de la cara seleccionada. La siguiente medición obtiene la caja de abarque de la pieza. Por último, se obtiene el momento de inercia de la pieza con respecto al marco de referencia y ejes especificados. Se puede utilizar la variable d creada en la medición de diámetro para definir la dimensión del círculo de este croquis. Y se pueden utilizar las variables long o longitud redondeada para definir la profundidad de la extrusión. Otro uso muy interesante de la macro medir valor es en combinación con la macro establecer propiedades. En este caso se asigna el nombre de la pieza utilizando las variables de diámetro y longitud creadas anteriormente con la macro medir valor. Y se vuelve a ejecutar la macro establecer propiedades para asignar los nombres de las otras piezas, utilizando de nuevo algunas de las variables creadas previamente con la macro medir valor. Por último, podemos comprobar en este ejemplo cómo cambian las variables creadas con la macro medir valor y los nombres de las piezas al cambiar la configuración activa. Esta macro se incluye en el programa OnShape C2I Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de OnShape.